Una gran parte de los presentadores hoy han hecho hincapié en el hecho que no son de la zona en cuestión. Prefieren hablar de la zona de donde vienen, entonces, para no meterse demasiado en la situación vasca. Yo he decidido hacer lo contrario y voy a utilizar la situación vasca como uno de los temas centrales de mi presentación. Debería decir, pero yo me refiero a un proyecto más amplio que incluye a un compañero vasco, Verástegui. Y entonces hay un papel aquí, un documento. Si alguien lo quiere, lo puede enviar por correo electrónico después. Entonces, quiero centrarme en la situación vasca, ante todo, pero en un contexto. Más bien, en tres contextos. Primero, quiero situarlo en el debate general, el discurso sobre la justicia transicional a nivel global. Y aquí voy a reprender donde dejó Priscilla Heiner ayer en Pamplona. Me imagino que todo el mundo no ha estado. Priscilla señaló que la justicia transicional no es una justicia especial, sino una que es más apropiada en ciertas situaciones, por ejemplo, en que las sociedades salen de un régimen autoritario. Pueden ser procesamientos, pueden ser procesos de la verdad, puede suponer amnistías o una combinación de estos elementos, o quizás muy poca cosa. El segundo contexto es la situación comparativa. Aquí quiero centrarme en lo que se puede llamar los cuatro grandes: Israel, Palestina, Sudáfrica, Irlanda del Norte y Euskadi, Euskal-Herria. Ha habido ríos distintas se han gastado haciendo comparación sobre dos o tres o más de estos, porque son situaciones, en algunos puntos sí que sostiene la comparación, pero otros hay un conflicto arraigado, que es un Rechtsstaat, como se llaman, es decir, que hay un cierto compromiso para con el Estado de Derecho. Y por último, quiero estudiar la situación vasca dentro del contexto español, que algo que Brandon dijo antes. El tema de la transición española, el pacto del olvido, de olvidar lo que pasó, y quiero ver cómo la transición vasca encaja con eso. Entonces, como digo, la situación vasca es la central. Quiero referirme a Irlanda del Norte hasta cierto punto, Sudáfrica también, y el resto de España también. Y quiero mirar el panorama más amplio de la justicia transicional. Entonces, primer contexto, es decir, la justicia transicional. Un elemento importante es cómo abordan las sociedades el pasado, cómo se enfrentan al pasado, quizás a través de juicios, comisiones de la verdad, lo que sea. Pero si estudiamos lo que ha pasado en ese campo, está claro, en las últimas décadas, quizás en los últimos 15 años, las transiciones del conflicto violento y regímenes autoritarios suponen transición. Antes se decía que la transición era solo de regímenes autoritarios, pero ahora se acepta en general que una transición puede ser una transición dentro de un conflicto, sin repararse en el tema del régimen autoritario. Si lo aplicamos a la situación vasca, podemos una cierta resonancia en la literatura, que tenemos una transición dentro del País Vasco, desde la violencia. La segunda novedad a nivel mundial que voy a mencionar es que hay un reconocimiento cada vez mayor de la utilidad de los mecanismos de justicia transicional dentro de los estados democráticos. Vuelvo a esto un poco más tarde, pero de paso menciono la Comisión de Verdad la Verdad de Reconciliación en Canadá y otro en Maine, el estado de Maine, una Comisión de la Verdad. Otro, el Greensboro en Estados Unidos.
Y también en la justicia transicional hay una difusión internacional de las normas. Las normas y las normas conceptuales, por ejemplo, proceso de paz y justicia transicional, estos han adquirido una existencia propia. Existe una difusión a nivel global de esas ideas sobre la justicia tradicional, lo que es un proceso de paz, incluso el procesamiento. Y el último punto que voy a mencionar como unas tendencias actuales es un enfoque cada vez más fuerte sobre violaciones por grupos armados en la oposición, además de grupos armados del Estado. Entonces, antes se centraba más en las violaciones del Estado. Pero ahora la justicia transicional engloba más cosas. Entonces, tiene en cuenta también las violaciones por entidades no estatales. Por ejemplo, en Sudáfrica, en la Comisión de la Verdad, se examinaban no solo las violaciones por parte del Estado, también violaciones por parte de MK, el ala militar de la ANC. Entonces, si intentamos ver el contexto global, son temas macro, digamos, son las tendencias que están ocurriendo en el mundo que hay que tener en cuenta. Paso entonces del nivel más alto, digamos, del nivel más general, vamos especificando cada vez más. Vamos a estudiar los 4 grandes, como digo, Sudáfrica, Israel, Palestina, Irlanda del Norte y el País Vasco. Como digo, se les elige porque son conflictos arraigados en un estado. También es dentro de un estado que tiene es el estado democrático. Entonces, podríamos hablar días y días, pero voy a centrarme en los temas principales, ¿no? Primero, hay que difundir el marco. Es muy importante, desde Sudáfrica a Irlanda del Norte y luego al País Vasco. O también directamente de Sudáfrica al País Vasco. Se puede sostener eso a niveles meso y macro. A nivel macro se puede indicar, por ejemplo, personas claves de Sudáfrica en la declaración inicial. También se puede indicar en el acuerdo de Guernica, los principios de Mitchell se asumieron de la situación de Irlanda del Norte. Se importaron, digamos, a la situación vasca. Lo que vemos, entonces, al nivel meso, organizativo, se ven ejemplos claros en que las formulaciones sobre la autodeterminación o el derecho a decidir que surgieron en el proceso de Irlanda del Norte se trasladaron a los entornos vascos. Entonces, y las personas que participaron en AIETE, la Comisión Internacional de Verificación del Alto de Fuego de ETA, se ve que hay una adaptación dentro de la situación del País Vasco, importando, entre comillas, soluciones adoptadas en otros sitios. Lo que hay que tener en cuenta, y volveré a esto enseguida, en la transición en el País Vasco también hay un palimpsesto, digamos, una imagen de un antiguo manuscrito donde se ha borrado el texto original y se ha puesto otro texto encima, pero se ve todavía el original debajo. Entonces, si estudiamos la transición vasca, es imposible tenerlo en cuenta sin tener en cuenta la importancia de la transición original que ha dicho Brandt, el pacto del olvido. Esto limita la transición actual en Euskadi de forma muy importante, en varias formas. Pero sí. Y luego la transición vasca en el contexto español. Quiero indicar 3 formas en que se podría contemplar esta transición en el contexto español. Primero, es realmente el fin de la violencia de ETA, como el fin de una ola de delitos
o quizás el fin de violencia como Baader-Meinhof, por ejemplo, después de una década o dos de actividad armada. Considerarlo como el fin de una ola de delitos. Pero eso es una forma de mirar, pero hay problemas aquí. Primero, los cambios políticos que se han producido en el País Vasco desde el fin de la campaña de ETA. No se puede explicar eso pensando que es el fin de un modelo de delitos. No, ni siquiera haciendo la comparación con el Ejército Rojo. Hay otros factores, es más complejo. La resonancia internacional de la noción de un proceso de paz en la situación vasca ha sido profunda. Entonces, muy extendida. Si se utiliza esos términos de hablar de fin de una ola de delitos, no es suficiente. Lo importante aquí, si el lenguaje del proceso de paz adquiere poder dentro de la sociedad, adquiere una vida suya. Los movimientos sociales se han mencionado. Los teóricos dirían que marcos rectores, digamos, que son marcos que una vez que toman raíz en la sociedad son muy difíciles de cambiar. Pero cuando hablamos pero sin embargo estos marcos sí que valen porque que la gente los entiende como, por ejemplo, proceso de paz como un marco grande. Si no pensamos en esto como el fin de una delitos, igual tenemos que pensar como el proceso en Sudáfrica es un proceso no acabado. Debemos pensar que cuándo va a empezar cuando debe arrancar la Comisión de la Verdad, cómo se organiza una amnistía, por ejemplo. El problema que encontramos aquí es el problema del Pacto del Olvido y la fuerte resistencia dentro de fuerzas sociales poderosas en España sobre esto. Quizás el ejemplo más claro del poder de estas fuerzas políticas es lo que ha pasado con el juez Garzón. Cuando empezó a investigar, que alguien se refirió a ellas de forma ambigua como crímenes contra la humanidad, y luego por otros temas le expulsaron durante 11 años. Entonces, lo importante que es los crímenes contra la humanidad de la guerra civil ahí están en ebullición todavía, no se han resuelto de forma satisfactoria. La opinión general es que no hay que remover esto en varios elementos de la sociedad española. Entonces, cualquier proceso abierto todavía que se refiera a la época de Franco siempre va a encontrarse con estos obstáculos. Cualquier intento de abordar el Pacto del Olvido. Pero la situación vasca está pasando por una serie de líneas, de líneas de falla, digamos. La violencia en la situación vasca empezó durante la dictadura y ha durado después, como bien se sabe. La tercera posibilidad es una especie de transición limitada, digamos, es decir, algún elemento de abordar el pasado. Sin embargo, no en un sentido auténtico volvería a la época de Franco. Entonces, sí, alguna conexión con el pasado sería el pasado del paso más reciente, el pasado democrático, desde el final de la dictadura y el comienzo de la transición, y luego con el establecimiento del Parlamento Vasco. Entonces, en esa situación, y hablamos de legados o herencias no son tanto herencias de Franco, pero es después de él. También liberaciones de presos. Si vemos algunas disposiciones por ejemplo, para los presos que renuncian a la violencia,
algunas posibilidades que se están discutiendo. No es difícil vislumbrar que algún arreglo se puede llegar a eso. Se puede hablar del tema de las armas también. Quizás las liberaciones tempranas de presos que se podrían producir. Entonces, iniciativas sobre reconciliación y convivencia. En gran parte del lenguaje sí, se habla más de convivencia que de reconciliación, pero también tiene que ver con temas de autodeterminación. No quiero entrar en detalle quiero limitarme aquí a hablar del pasado. Sin embargo, un paquete, digamos, de medidas en torno a la autodeterminación, como el tema de convivencia, temas transfronterizos, también se podrían abordar. También la legalización de Sortu, por ejemplo. Aquí sugiero lo que estamos observando es lo que hemos visto en Irlanda del Norte y en otras sociedades en transición también. Una vez que exista la percepción de que se haya terminado la violencia, los tribunales nacionales e internacionales estarán más dispuestos a hacer veredictos que realmente sí que alteran el orden establecido anterior. Es decir, la legalización de Sortu no hubiese pasado de haber seguido la violencia, casi seguro. Iniciativas para conservar la memoria, iniciativas sobre víctimas y supervivientes, y también posibles espacios de validación por iniciativas de la sociedad civil hacia arriba. Entre las dos sesiones de hoy y ayer, vemos que la vitalidad en el espacio político vasco es muy fuerte en este momento. Sin embargo, si hablamos de iniciativas para tratar el pasado, es muy difícil ver cómo más bien tendría que abordar el inicio de la transición democrática. Entonces, para hablar de esas fallas o líneas de falla en la transición vasca, tiene que ver violencia del Estado y no del Estado, y violencia con Franco y violencia después de la dictadura y en la democracia. En la ley del 2007 sobre la memoria histórica, los opositores a Franco fueron reconocidos como víctimas potenciales. Y el decreto del 2011 en el País Vasco, aplicando la ley española, incluye a miembros de ETO. Entonces, también en el 2011 se reconocen, las víctimas de ETA se reconocen como víctimas, y una ley vasca del 2008 reconoce que víctimas los que han sufrido a manos del GAL, además de ETA. Entonces, el tema de las víctimas sigue siendo muy polémica y sigue siendo tratado, lógicamente. Pero hay otros temas también que pueden surgir como temas muy importantes a la hora de afrontar el pasado. Quizás son los temas más candentes. Por ejemplo, el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, es decir, de supuesto maltrato de presos. Entonces, hay unos veredictos que el Estado español ha violado el artículo 3 y no ha respetado las violaciones de forma procedurales. No ha investigado alegaciones de maltrato. Entonces, esto es un tema. ¿Cómo hay que hacer valer o obligar al Estado a hacer un seguimiento de esto? Habrá más investigaciones, pero hubo un ímpetu parecido que llegó al establecimiento en Irlanda del Norte del mecanismo mediante el cual los asesinatos del pasado tenían que estudiarse todos. Y se volvió a abrir los expedientes. Pero se ha hablado menos de los abusos de agentes no estatales. Voy a hablar un poco. Una de las tendencias en la justicia transicional es centrarse
en los dos tipos, tanto estatales como no estatales. Tanto en Sudáfrica como en Irlanda del Norte, el Domingo Sangriento, los asesinatos por parte del ejército británico y también la comisión sobre la desaparición, personas desaparecidas, 16 casos, tanto por el IRA como por otros grupos paramilitares. ¿Qué surge una vez más? Es ese palimpsesto del pasado, esa diferencia del periodo de Franco y después de Franco. Es un tema muy importante, porque la violencia de ETA empezó durante la dictadura. Sin embargo, siguió durante la democracia. Entonces, si hay un proceso que tiene que estudiar el pasado, tendría que considerar ese rompecabezas. ¿Por qué siguió la violencia al terminar la dictadura? ¿Y por qué la violencia en el periodo democrático, en la década después de la muerte de Franco, aumentó 7 veces? En comparación con la última década, no, se supondría que sería al revés, pero fue así. Entonces, estudiamos el porcentaje de civiles asesinados. Es una comisión de la verdad internacional estudiaría esos temas. El porcentaje, según que datos, que quizás el 37% o el 65%. El 65%, es decir, que se consigue al aplicar las normas internacionales. Es un porcentaje muy alto de civiles muertos en el conflicto. Sin embargo, no corresponde al terrorismo contemporáneo actual como el 11M, ¿no? Que se mató a más gente en un día que en una década. Tampoco tiene que ver con un crimen contra la humanidad, porque los niveles no encajan, no corresponden a los tipos de delitos personificados. Pero lo que sí que surge es que en muchas de esas situaciones a veces hablamos de víctimas fáciles o fáciles de identificar y autores fáciles de identificar. Estamos hablando de víctimas y autores. Martin ha dicho antes, se siente víctima también, aparte de ser autor. Ambos están presentes en muchos casos. Entonces, para concluir, creo que hay una gran evidencia de que esa extensión del marco del proceso de paz desde Irlanda del Norte, Sudáfrica y al País Vasco, de otros países también, pero sobre todo de esos países. Y eso refleja varios temas, entre ellos las similitudes, las comparaciones académicas. El pacto del olvido también se ha debilitado, sigue teniendo su fuerza y trabaja contra cualquier intento de estudiar el pasado, remontando a la época de Franco. Bueno, incluso que ese pacto, sí, hay mucho margen para medidas de transición sobre presos, la memoria, reconciliación, pedir perdón, aportaciones de los agentes estatales y no estatales.